Hola amigos, bienvenidos a Tokio, somos Samuel y Audrey. Muy buenas noches. Hoy es un viernes por la noche, así que decidimos, tal vez sería una buena idea mostrarles la vida nocturna aquí en Tokio. Así que hemos venido a Shinjuku, que es una zona conocida por sus bares, restaurantes, discotecas, tienen de todo. Así que sí, son creo que como las 9 de la noche. Nuestro plan es dar una vuelta, ver si podemos encontrar algo para comer, tal vez unas bebidas y no sé, tal vez vamos a cantar esta noche, no sé, pero en fin, lo vamos a grabar, lo vamos a compartir con ustedes para que sepan cómo es la vida nocturna aquí en el Japón. Ok, entonces hablemos de mis primeras impresiones de este lugar. Hay un montón de luces, música, anuncios, porque todos los bares y restaurantes están haciendo su propaganda. Y sí, yo también me imaginaba que iban a haber muchos turistas y mucha gente joven, pero también estoy viendo un montón de gente que está saliendo del trabajo aquí justo detrás mío. Ustedes también pueden ver que hay un montón de gente en uniforme que, no sé, habrán salido del trabajo, es un viernes por la noche, tal vez van a disfrutar unos cuantos tragos. Así que sí, este lugar no es solo para turistas y gente joven, se ve de todo. Así que vamos a seguir caminando a ver si podemos encontrar un poco de comida, tal vez unas cuantas bebidas. Y sí, les vamos a dar un tour. Y este es el famoso Robot Restaurant, el restaurante robot, donde tienen un show súper raro, súper futurístico. Es un show que es bastante famoso, pero no es súper barato. Como pueden ver, el precio es 8.000 yenes por persona, que vendría a ser casi $80. Y eso ni siquiera incluye comida. Tienen 4 shows todas las noches, si les interesa y tienen bastante dinero para gastar aquí en Tokio. Es una opción. Amigos, estamos en Golden Gai. Estamos en Golden Gai, sí. Hemos salido de Golden Gai. Hay que regresar a Golden Gai. En Golden Gai poquito. Es bien pequeño, sí. Esta es una área que tiene unas pequeñas calles como callejones, donde hay un montón de bares. Algunos solo tienen lugar como para 3 personas. Y aquí la gente viene a tomar una cerveza, a comer algo. Así que vamos a ver si podemos encontrar suficiente sitio para 2 personas. Y sí, este lugar es como un laberinto, la verdad. Hay un montón de callecitas pequeñas. Vamos a caminar un rato antes de elegir un bar. Entonces, algunos bares permiten turistas, otros no. Y este no es uno de ellos. Ok, entonces acabamos de dar una vuelta por Golden Gai, pero no nos quedamos ahí, no resultó por unos cuantos motivos. Primero, que nosotros no sabíamos que no se puede sacar foto y no se puede grabar video en esa zona. Y por un lado lo entiendo, porque los bares son súper pequeños, solo entran como 3 o 5 personas y es un lugar que se siente súper íntimo, así que sería medio raro entrar con una cámara y empezar a grabar, porque es medio como que cambia el ambiente. También lo encontramos bastante caro. Muchos de los bares cobran un cover charge, que vendría a ser como 500 yenes o $5 solo por entrar al bar y sentarte ahí adentro. Y encima de eso las bebidas eran entre 700 y 1.000 yenes, que son como 7 y 10 dólares. Así que no es el lugar más barato, es interesante y vale la pena visitarlo como un turista. Pero como no podemos filmar, vamos a ir a buscar otro lugar donde comer y otro lugar donde beber. Encontramos un tipo de bar o izakaya que está súper lleno y hemos pedido 2 cervezas. ¡Salud! 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 Estamos tomando Suntory. Suntory. Cerveza japonesa. ¿Refrescante? Muy refrescante. Y también pedimos takoyaki. Hemos pedido 9 takoyakis. Y también te dan repollo gratis. Y este lugar está lleno de gente. No hay una mesa libre. Nosotros agarramos la última mesa, así que échale un vistazo.
¡Kampai! No estábamos esperando esto cuando pedimos takoyaki, pero parece que lo vamos a cocinar nosotros mismos. Así que Samuel tiene la masa, también tenemos los ingredientes y sí, lo vamos a preparar nosotros. No tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo. Lo hemos visto preparado en la calle, así que estamos tratando de replicar eso. Finito. Finito. Vamos a ver qué tal sale. Entonces nos tuvieron que venir a ayudar porque yo no sabía cómo preparar el takoyaki. Yo estaba usando estos palitos que son muy grandes, tengo que usar estos que son más finitos. Así que sí, nos vinieron, nos ayudaron a prepararlo y está casi listo. Se tiene que cocinar un poquito más porque la masa todavía está cruda en el medio. Así que sí, vamos a esperar un ratito más y ya lo podemos disfrutar. ¿Caliente? Muy caliente. Muy caliente. Mucha salsa. Ok. Está caliente. Lo vamos a cortar en dos. Mucho pulpo. Pulpo. Sí, pulpo. Ese tiene bastante pulpo. Entonces tomamos unas cervezas, comimos un poco de takoyaki y el precio fue 1.823 yenes, que vendría a ser menos de 18 dólares americanos, así que no está mal. Sí te cobran para sentarte en el bar, creo que fue 240 o 250 por persona, pero esa es la mitad del precio de lo que nos querían cobrar en Golden Guy, así que no está mal. Y sí, ahora vamos a ir a ver si podemos encontrar un lugar donde tengan karaoke. Vamos a cantar. Ok, Samuel, tus impresiones de la vida nocturna aquí en Shinjuku. Mucha gente. Muchas luces. Pares. Wow. Pares. Muchas pares. Wow, ok. Esta es mi idea de una noche divertida en Tokio. Hemos venido a un arcade donde tienen un montón de juegos y esto no sé, es algún tipo de tambor, no sé muy bien cómo funciona, pero lo vamos a intentar. Es 200 yenes para jugar. Estamos en el ascensor, es finalmente nuestro turno para ir a cantar karaoke. Tenemos media hora y nuestra habitación es número 61, el sexto piso. Así que aquí estamos. Huele como que han estado fumando aquí adentro. ¡Wow! Esa es nuestra habitación privada, la tenemos por 30 minutos. También cada persona tiene que comprar una bebida para poder, no sé, alquilar este espacio. Así que yo tengo un gin, Samuel tiene un vino tinto que no está muy rico aparentemente. Pero sí, es hora de cantar porque solo tenemos 30 minutos. I'm living in the past. You wanna let me put the blood high, 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 yeah.
recién terminamos de cantar karaoke aquí en Shinjuku y cantar fue divertido. A mí siempre me gusta cantar karaoke, pero lo encuentro mucho más caro en el Japón que en Corea, porque yo solía cantar en Corea también y no te cobran tanto. Aquí te hacen comprar alcohol, así que tienes que pagar la entrada y encima el alcohol, y el alcohol estuvo terrible. ¿Cómo estuvo tu vino tinto? Oh, estaba no me diciendo gusta. Rancio, parecía rancio. Sí, Y mi sí. cóctel fue un asco, ni siquiera lo terminé. Karaoke, más o menos. La experiencia fue más o menos. Nos gustó cantar, no nos gustó las bebidas y no nos gustó Muy el caro. precio. Y también nos habían preguntado si fumamos o no y dijimos no. Y nos dieron una habitación que olía a cigarros, así que eso no nos gustó mucho. Pero en fin, eso fue karaoke aquí en Shinjuku. Creo que ahora vamos a regresar a casa. Bueno, y eso concluye nuestro tour de la vida nocturna aquí en Shinjuku, en Tokio. Espero que lo hayan disfrutado. Obviamente hay mucho más que hacer, muchos bares, muchas experiencias. Pero sí, les mostramos un poquito para darles una idea. Y eso es todo por ahora. Estamos regresando a nuestro departamento. Vamos a dormir y eso es todo. Buenas noches, amigos. Chao. Chao.